Para el año 2050, en los océanos habrá más plásticos que peces. Los seres humanos ya estamos ingiriendo microplásticos en productos alimenticios cotidianos. El plástico, ese invento que en algún momento pareció tan revolucionario, parece que se nos está o ya se nos salió de las manos. Lo sé. Con alertas de este tipo, pareciera que en algún momento un descomunal Godzilla atestado de plástico, de bolsas, envases y otros elementos de este tipo fuera a emerger del océano para devorar a una humanidad que lo ha alimentado irresponsablemente durante más de 70 años de producción descontrolada. Pero tranquilos, que pareciera que ya estamos tomando las riendas de ese golem, ¿o no? Bueno, es que lo digo más bien como porque últimamente escucho mucho hablar de plásticos de un solo uso y de leyes y sanciones con las cuales muchos países del mundo, incluido Colombia, están tratando de frenar tanto la producción como la comercialización de ese material que en algún momento fue algo revolucionario y hoy en día es solo basura. Ya los devolvieron de la tienda con las manos llenas de mercado porque se les olvidó llevar la bolsa ecológica o el canasto de mimbre. Recuerden que todos en la casa tenemos una gran bolsa plástica con más bolsas adentro. Y quizás esté siendo muy optimista con este asunto, pero se me ocurre que si entre todos empezamos a colaborar pronto, vamos a tener que buscarle a esa esquina de la cocina un nuevo uso y ya no el de las bolsas para los mandados. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre los plásticos de un solo uso? ¿Y cómo podemos ponernos las pilas para dejarlos definitivamente atrás? Porque hoy en día se está insistiendo tanto en acabarlos, en regularlos, en prohibirlos definitivamente. ¿Qué alternativas existen hoy en día para poder ayudar al planeta y dejar atrás el uso de este tipo de plásticos? Acompáñenos a pensar en voz alta. Hola, bienvenidos de nuevo a Chévere Pensar en Voz Alta, un programa de Canal Institucional donde especialistas en diversas áreas nos dan luces sobre esos temas sobre los cuales tenemos dudas en nuestro día a día y también nos dejan algunas curiosidades que seguramente llegaremos luego a resolver en casa. Y el día de hoy estamos con un tema que se está hablando mucho de él por estos días, los plásticos de un solo uso. Y para ello tenemos a Lina María Buitrago, nuestra invitada de hoy. Ella es ingeniera ambiental y sanitaria. Lina María, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación a pensar en voz alta. Gracias a ti por incluirme en este programa. Listo, bueno, arranquemos entonces desde lo general. Porque se dice y se escucha hablar últimamente de que existe como una especie de crisis mundial del plástico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema con la producción que se está generando y comercialización de este material hoy en el mundo? Bueno, David, se habla de crisis mundial del plástico debido a que hay una sobreproducción de este material a nivel mundial, debido a su versatilidad, fácil uso y bajo implementación de un rubro para la creación y la adquisición a la población. El problema radica es que este material es un material antrópico, es decir, ha sido creado por el hombre y su cadena química es una cadena química muy pesada que no es fácil degradarse en el ambiente, por lo que perdura cientos de años en los ecosistemas, tanto agua, suelo, aire. Okay. Ese es el problema del plástico de solo uso. Ese es uno de los materiales que tiene más problemas para su degradación, ¿verdad? Sí, lo que te decía, o sea, su cadena química es muy fuerte que se requieren demasiados procesos para poder degradarse o perderse dentro del ambiente. Ok, para entender un poco más eso y explicarles a los que nos están viendo en estos momentos es básicamente como que hoy en día podemos estar conviviendo con plástico que fue creado hace muchos años porque su proceso de desaparición por completo de la faz de la Tierra, digamos, ha sido demasiado lento y puede tardar todavía muchos años más, ¿verdad? Sí, cientos de años. La eliminación es un proceso muy lento para eliminarse totalmente. Es más, aún vemos trazas de micropartículas de plástico en varios ecosistemas, inclusive en los torrentes sanguíneos de la gente. Bueno, complejo eso, ya vamos un poco a adentrarnos en ese tema, pero quisiera sí que redondeáramos esta idea del plástico en general, preguntándote si es que de alguna manera el plástico se nos ha convertido como en una especie de plaga que se nos está saliendo de las manos.
Bueno, llamar al plástico como plaga, siento que no es la palabra para usarla dentro del contexto, debido a que plaga es cuando un organismo altera un hábitat natural. Pero sí es un problema que se nos está saliendo de las manos debido a que la sobreproducción ha llegado a cada parte del mundo, y el problema es que cuando lo creamos no pensamos en su eliminación, ¿sí? Como la gestión final de este residuo. Entonces, por eso se ha convertido en un problema a lo largo del mundo. Es decir, se creó, tuvo un propósito, nos sirvió de mucho, pero cometimos ese error de que cuando lo creamos no dijimos, oiga, ¿y esto quién lo va a eliminar? ¿En qué momento nos vamos a terminar llenando de plástico por todos lados? Ese es como el problema a grandes rasgos, ¿cierto? Exactamente. Listo. Entonces ahora sí, para movernos en la temática que queremos pensar hoy en voz alta, los plásticos de un solo uso. ¿Sí? Okay. Porque estamos hablando de plásticos, es un problema general, pero según un dato que encontré por ahí de Naciones Unidas, el 91% de los plásticos que se producen hoy en el mundo son de un solo uso. Sí. Entonces, el problema sigue siendo ahí de mirarlo con lupa. Pero aclaremos, ¿qué es un plástico de un solo uso? David, para complementar tu dato, cerca de 300.000 millones de toneladas se producen anualmente en el mundo de plástico de un solo uso. Perdón, de plástico. De un solo uso es la mitad de este valor total. Bastante. Imagínate la cantidad o la cifra tan significativa que producimos de este material, que es difícil de degradar. Okay. Como su palabra lo indica, plástico de un solo uso es aquel producto que solo se puede usar por una única vez, donde su vida útil es muy chiquitica, es de una única vez, como lo dice su palabra. Ok, ahí no se vale que, por ejemplo, yo diga, pero es que esta bolsita yo la uso para traerlo del mercado, luego vengo y la pongo aquí en la caneca de la basura, entonces le estoy dando dos usos, no se vale eso, ¿no? Pues es una práctica usada porque se puede reutilizar esta bolsa, pero realmente es de un solo uso. Ok, y entendería, o de acuerdo a lo que he mirado un poco por ahí, por encima del tema, que se entiende por plásticos de un solo uso a aquellos que desde su creación fueron concebidos como tal, para que fueran, digamos, desechables, ¿cierto? Exactamente. Listo. Para entender un poco más el tema, ¿cuáles son esos plásticos de un solo uso que más encontramos en nuestro día a día? Bueno, también el plástico de un solo uso también es un tema cultural. En Colombia, ¿qué es plástico de un solo uso? Que lo vemos en el día, son los pitillos, los mezcladores, los cubiertos y plásticos, productos desechables, sí. Exacto, plástico, platos, pocillos, etcétera. Exactamente. Vasos. Ok, bueno, ya pues mirando este tema, últimamente como que escucho mucho hablar de eso, ¿no? Entonces que los plásticos de un solo uso, etcétera. Se ha empezado en muchos países del mundo y Colombia no es la excepción. De hecho, hay una ley muy reciente del año 2022 que acaba de entrar en vigencia pues hace muy pocos días, que busca precisamente regularlos. ¿Por qué hoy en día hay tanta preocupación por ese tema? O sea, si es algo que nos viene preocupando más bien desde hace muchos años, ¿por qué hasta ahora se empezó a hacer algo en concreto, a regular? ¿Por qué estamos tan rezagados en eso? Bueno, realmente el tema o la preocupación nace de todos los impactos negativos que estamos viendo a partir de la mala planificación de la gestión final de este residuo. En Colombia, de hecho, como tú lo dices, es uno de los últimos países que ha venido implementando esta ley, la 2232, que entró en vigor hace poco, pero realmente es un tema más de legislación, pero que tiene que estar acompañado de un tema de concientización también. Ok. Precisamente hablemos de eso. Están las leyes, está la multa, está la sanción, pero ¿será que le ha faltado un poquito más de pedagogía? Porque hasta el día que entró en vigencia esa ley de prohibirlos, había mucha gente que no tenía muy claro, uno, qué eran los plásticos de un solo uso, dos, cuáles iban a ser las sanciones, tres, si iba a haber un periodo como mientras nos adaptábamos a la norma. ¿Será que nos falta más pedagogía, enseñar más sobre el tema, generar más conciencia, hablando particularmente de nuestro país? Sí, claro. A pesar de que es una ley que se creó y se implementó en el 2022, que ya llevamos 2 años de transición, sí siento que le ha faltado la parte gubernamental, implementar temas de concienciación ambiental y cómo hacer esa transición del plástico de un solo uso. En la parte económica, en la parte productiva, siento que hay una falencia o una carencia de conocimiento en esa parte. Ok. La idea de todas estas regulaciones y prohibiciones es finalmente poder erradicar, si es que se puede, el plástico del planeta, o eso es algo que ya es impensable, no podemos lograrlo. Pues hablar de erradicar el plástico de un solo uso a corto plazo para mí es impensable, debido a que se ha convertido en una parte vital
dentro de las actividades productivas a nivel mundial, incluso en la salud. Sí. Sí, o sea, no podemos evitar el uso de elementos en este ámbito, ¿sí? Pero sí lo que podemos hacer es llegar a un mediano plazo o un largo plazo, incluir en temas de economía circular y sostenibilidad para poder bajar el uso o el consumo de estos plásticos. O sea, el objetivo sí es reducirlo, pero siempre, por lo que nos queda de vida en este planeta, vamos a continuar Con el uso del plástico. con el uso del plástico. Listo. La idea es mitigar el de un solo uso, ¿no? Ok, mitigar es que vamos a lograr, como ahí sí, a su mínima proporción, pero va a seguir existiendo. Expresión, exactamente. Listo. Precisamente entonces estás hablando de que vamos a reducir ese uso, pero resulta que pues ya nos hemos acostumbrado porque llevamos ya muchos años con la utilización de este tipo de plásticos. Entonces ahora es cuando entra la cosa de listo, ¿cuáles son las alternativas? Entonces, si antes os llevamos la bolsita para hacer mercado de pronto o nos daban una bolsa con los elementos que íbamos a traer a nuestra casa, para el ciudadano de a pie, en su día a día, ¿qué le podemos decir sobre esas opciones que tiene para contribuir y no seguir usando estos plásticos de un solo uso? Pues alternativas, siento que tenemos alternativas alcanzables en este momento para el ciudadano de a pie. Sí. A lo que hoy es que también tenemos que estar acompañados de una conciencia de uso de estas alternativas. Como alternativas podemos encontrar bolsas reutilizables, que ya es un tema común encontrar en los supermercados, bolsas hechas a partir de compostaje, botellas de otros elementos aparte del plástico, que puede ser aluminio, cobre. Vidrio. ¿Cómo? Vidrio de pronto también. Vidrio también, vidrio. Okay. Y también colocar o hacer empaques con estructura a partir de material biodegradable. Ok, que en el caso de las bolsas son esas que vemos de tela, que a veces venden en las grandes superficies o cadenas de almacenes, que entenderíamos de entrada que tienen de pronto un material que permite que su degradación sea más rápida que el plástico tradicional de un solo uso, ¿verdad? Exactamente. Ok, ¿qué otras alternativas? Por ejemplo, una persona que dice, bueno, yo voy todos los días y hago mercado, lo ideal sería siempre tener esa bolsita ahí en su casa. Sí, de material que te permita un nuevo uso y varios usos. Okay. El carrito, la bolsa, hay muchas cosas que podemos reutilizar. Y respecto a los otros materiales, entonces los más comunes, tenemos por ejemplo los pitillos. Entonces, cuando me traen la limonada, mejor le digo no al pitillo y eso ayuda. Claro, eso es conciencia ambiental. O usar tu pitillo, ya mucha gente ha colocado en práctica en otros países su pitillo portátil, que es con un material de aluminio. Sí, cargarlo en el bolso y usarlo en el momento que lo quiera usar. Los agitadores de plástico también, sí. He visto que ahora vienen como de madera. Podría uno de pronto de alguna manera en el lugar de trabajo sugerir, como venga, los que nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos, decir y sugerir en sus espacios de trabajo, mira, es que ya llevamos mucho tiempo usando estos agitadores de plástico, ¿por qué no cambiamos? Eso también sería una buena alternativa y una opción, ¿verdad? Exactamente. Listo. Ya pasando a el comercio, seguramente en estos momentos hay muchos tenderos, pequeños comerciantes que están viendo este programa y dicen, bueno, ¿y yo qué? Porque es que vienen las personas aquí a mi local, a mi tienda, y de pronto se me terminan aburriendo porque yo no les doy la bolsa plástica. Pues además que por ley ya no se va a poder. ¿Qué alternativas existen para ellos que además les permitan no generar mayores costos en sus negocios? Pues esta nueva regulación para los pequeños tenderos y los microempresarios va a ser un tema de desafío, ¿sabes? Porque no es fácil incursionar en nuevas culturas, por decirlo así. Pero ¿qué se puede implementar? Es un tema de bolsas retornables, ¿sí? Como un tema de fidelización al cliente, como lo hacíamos en un pasado de llegar con nuestra botella de gaseosa retornable y canjearla por una nueva ya con su material o con su líquido incluido. Es lo que podemos llegar a implementar. También un tema de fidelización del cliente a partir de incentivos económicos, otra clase de incentivos que tenemos que empezar a revisar para poder incursionar en esta nueva legislación. Ellos tendrían que tener de pronto, bueno, eso depende de cada quien en sus tiendas, un tipo de bolsa que no sea de un solo uso, o qué podrían hacer ahí. Podrían incluir, o sea, podrían hacer bolsas de su marca, ¿sí? Y lo que te digo, retornarlas, o sea, fidelizar al cliente con bolsas propias. Claro, como mire, esta es la bolsa de nuestra tienda, se la voy a entregar, usted es mi cliente, llévela, tráigala y de pronto, no sé, le voy a hacer un descuento, etcétera. Que a largo plazo también sería un beneficio económico para ellos porque no tendrían que incluir dentro de su porcentaje mensual ese costo del rubro, lo que valían las bolsas mensuales, ¿me hago entender?
Claro, y respecto a las que aún les quedan en stock, porque pues antes de que entrara en vigencia la ley, a pesar de que ya desde el 2022 sabíamos que se venía en camino, muchos de esos tenderos pues seguían comprando sus bolsas, entró la ley y a partir de ese día, ¿qué pasa con esas bolsas que tenían? ¿Las tienen todavía como un tiempo de gracia para seguirlas sacando y en el momento en que se acabe ya no comprar más o cómo funciona ahí? Pues el deber ser es no usarlas a partir de la regulación, ¿sabes? Y hacer la debida gestión que requiere este plástico de un solo uso. ¿Mm? Pero pues me imagino que habrá ciudadanos de a pie que van a seguir usando hasta que se acabe el stock de estas bolsas. Bueno, igual es un tiempo de transición y seguramente nos va a tomar algún tiempo como que tomar un poco más esa conciencia y seguramente en algún momento, aunque muchos quizás están resistiendo en estos momentos, más adelante ya va a ser normal y común y ya hasta se nos va a olvidar que existieron de pronto esas bolsas que llevábamos y traíamos para el mercado. Bueno, está muy bien todo esto de la legislación, de que se busque que haya más pedagogía, etcétera, pero ¿qué hace falta para que en realidad, y en un país como Colombia, ¿no? Que pues de pronto culturalmente es un poco complejo, ¿qué nos hace falta a nosotros en el país como colombianos para que este tipo de leyes en realidad funcionen, para que empecemos a tomar más conciencia? ¿Será que con esta ley o con estas leyes es suficiente o falta algo más? Yo siento que obviamente la parte de legislación y la parte de multas es necesaria, pero tiene que ir acompañado como una concientización ambiental, como una pedagogía ambiental a cada ciudadano, ¿sí? Porque nada me sirve sacar multas tarifarias si no realmente desde casa lo tengo entendido realmente, interiorizado, que no es el deber ser y además el daño o el impacto ambiental que estoy causando al ambiente. Okay. Es lo que debería ir acompañado de una conciencia ambiental. ¿Sí? Y también, perdóname, debería ir acompañado como de unos incentivos económicos tanto a empresarios, industrias, que también logren este objetivo final. ¿Y eso cómo se podría lograr mejor? Digamos, ¿cuál sería tu consejo desde tu perspectiva como ingeniera ambiental? ¿Será que nos falta de pronto reforzar en la escuela, en las materias que tienen que ver con esto de educación ambiental? ¿Se nos ha olvidado un poco o al contrario ahorita de pronto está habiendo más refuerzo al respecto? ¿Cómo es ese asunto? Claro, es una cultura que se debe adquirir desde muy pequeños en la escolaridad, pero también es una cultura que debe nacer en casa, ¿sí? De nacer cada uno de nosotros y forjarnos con ese don o ese criterio de cuidar el planeta. Sí, suena trillado la cosa, pero realmente es un tema que ya nos está cogiendo ventaja y tenemos que hacer conciencia de inmediato. Listo, bueno, aquí hay un tema que es inevitable no tocar y es que muchas personas podrían decir, bueno, pues yo está bien, yo aporto, yo empiezo a cambiar mis hábitos de consumo, etcétera, pero resulta que hay unas grandes fábricas, empresas, industrias que pues finalmente son las que están produciendo en masa este plástico. Sí. ¿Qué pasa al respecto con ellas? ¿También se está regulando, se está buscando de pronto que se reduzca esa producción que ellas tienen del plástico de un solo uso? ¿Cómo? ¿O hay sanciones? ¿Qué está pasando? Pues en la actualidad, a partir del 7 de julio, realmente es muy reciente, ya hay un tema de multas. ¿Sí? Ya no se puede ni hacer la producción ni la comercialización de este tipo de plásticos de un solo uso, ¿sí? Ahora bien, insisto, de esto debería ir acompañado como también de un acompañamiento gubernamental que nos ayude como a hacer esa transición del plástico de un solo uso. Ok, ¿y qué pasa volviendo a los pequeños comerciantes, con, por ejemplo, la señora que en la plaza de mercado tiene su negocio de vasos y platos y cubiertos de plástico, o la pequeña empresa que trabaja en torno al tema de bolsas y envases plásticos? ¿Qué va a suceder con ellos? Pues el tema de multas taxativas va a empezar desde lo macro, ¿sí? Desde las industrias y pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Ya lo micro ya vendrá eventualmente, pero por ahora van a empezar con el tema macro. Bueno, yo veo que aquí en general la recomendación que tú das es como, bueno, hay que ser un poco más conscientes del consumo y del impacto que estamos generando con nuestro consumo en el planeta, ¿cierto? Y yo creo que aquí es importante mencionar que no solo es un tema del medio ambiente, ¿no? No es solo que el océano se esté llenando de plásticos y los animales estén consumiendo ese plástico, sino que, lo decías ahora,
está comprobado, se ha comprobado que en el torrente sanguíneo humano hay nanoplásticos. Sí, ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo es posible que haya llegado hasta allá ese material? Pues el plástico de pequeñas micras, ¿sí? Sí. De menor a 0.5, puede llegar por varias vías. Sí. Puede desde el consumo, desde lo que te digo, ahora los mares, los océanos se han convertido en vertederos de material flotante de plástico, ¿sí? Que al incurrir en la inmersión de estos animales, que después es el consumo alimenticio de nosotros, pues llega al torrente sanguíneo de nosotros. También al tomar agua en botellas plásticas que no han sido realmente paquetizadas como debe ser, se generan pequeñas trazas de este material y llegan a nuestras vías digestivas y por ende al torrente sanguíneo. O sea, realmente es un problema que se tiene que atacar de raíz. Este tema que mencionas de las botellas me angustia mucho y me pregunto, ¿ha sido un descuido de las empresas que embotellan o es algo que es inevitable y me estoy imaginando, no sé, el plástico desprendiéndose de la botella, llegando al agua y finalmente yo tomándomela? ¿Qué es lo que pasa? Siento que como ha sido una expansión de este material tan rápido, es algo que no se ha estudiado y como han aparecido nuevas enfermedades, hasta el momento se ha encontrado la causa raíz de estas enfermedades, ¿sí? Que probablemente viene a partir de malas prácticas en el embalaje o la creación de estos nuevos elementos plásticos. Listo. Bueno, entonces ya como para ir cerrando este tema, me parece importante hacer énfasis en que se trata de un tema de generar conciencia, ¿no? Porque no es solo el hecho de que el medio ambiente esté plagado de plástico, sino que ya nos está afectando directamente y está llegando pues a nuestro organismo, ¿no? Sí. Si no se detiene esta cadena de fabricación, comercialización de plásticos de un solo uso, ¿ante qué panorama nos podemos ver, no sé, en el año 2050, dentro de apenas 26 años? No, es un panorama no muy agradable. Realmente sí, en la actualidad estamos viendo grandes volúmenes de este plástico en los rellenos sin poder tratarse o en los que no se tratan llegan a ecosistemas alterando nuestra fauna silvestre. Realmente siento que es un tema que tenemos que atacar allá y no podemos dejar que llegue al año que tú dices sin hacer alguna acción, ¿sabes? Es importante tomar la determinación ya. Okay. Por lo menos hacer la debida gestión de lo que ya se tiene en uso. Sí, o sea, todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Ok, listo. Desde tu experiencia como ingeniera ambiental y sanitaria, ya como para ir cerrando todo este tema, ¿qué mensaje, qué consejo le darías a las personas que nos están viendo en estos momentos y escuchando sobre, en general, los hábitos de consumo? Porque es que estamos hablando de plástico, pero en general, a partir de lo que nos estás contando, hay evidentemente un problema con la falta de conciencia sobre lo que consumimos, con el hecho de preguntarnos si en realidad necesitamos algo o no, si podemos reciclarlo, qué tan necesario es para tomarme esta limonada un pitillo. ¿Qué consejo le darías a las personas para que empiecen a ser un poco más conscientes de todo este tema y actuar, a tomar medidas? Mira, es un consejo no solamente la parte de plásticos de un solo uso, sino también de todos los elementos que usamos en nuestro diario vivir, ¿sí? Cada elemento que usamos, tus tenis, tu chaqueta, lo que yo llevo puesto tiene una huella ambiental, tanto de carbono como hídrica, ¿sí? Y es poder entender esa huella, qué elementos ambientales ha usado para poder ejecutarse y llevarlo a tu puesto, ¿sí? Es concienciarnos de todos los recursos que estamos usando para poder producir cierto elemento. Ahora bien, tenemos que llegar también a la conciencia y a la sabiduría de cada ciudadano y decir, ¿realmente necesito esto o no lo necesito? ¿Puedo reusarlo, reutilizarlo? ¿Puedo reincorporarlo a mi cadena productiva? Es como llegar, como ese sentir como población, ¿sabes? Ok, en general de pronto el consejo y el mensaje ahí es como, venga, si le dañó algo, busque repararlo. Sí. Tiene una prenda que ya no use, no la bote. Regálela, busque que recircule, ¿cierto? Exactamente. Porque cuando hablas de una huella, precisamente tiene que ver con que todo lo que usamos, comemos, consumimos, tal cual como el plástico, va a quedar finalmente en el planeta y quizá nosotros nos vayamos y aún vaya a continuar ahí. Claro, y no solamente es de lo que va a quedar, sino lo que yo uso para generar cierto elemento, ¿sí? Y cómo es la impactación al ambiente en cuanto para la generación del elemento final. Ok. Bueno, Lina María, muchísimas gracias por acompañarnos en este chévere Pensar en Voz Alta, donde definitivamente estamos tratando de entregar un panorama no para parecer apocalípticos y como que este es el acabose y el fin, sino que
oiga, estamos a tiempo. No es solo un tema de moda, ¿sí? Últimamente se habla de calentamiento global, plásticos de un solo uso, acciones amigables con el medio ambiente, pero realmente estamos en ello porque estamos en un punto, dicen por ahí, de no retorno, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo de crear conciencia. Listo. Tina, muchísimas gracias por tu compañía y por aclararnos todos estos temas aquí y ayudarnos a pensarlos en voz alta. Gracias, David, por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este programa donde esperamos haber despertado su curiosidad, haber resuelto muchas de sus inquietudes y haber dejado por ahí también otras inquietudes en el aire para que lleguemos luego a resolverlas, a buscar por ahí cómo podemos aportar y sobre todo para que nos ocupemos, porque definitivamente el cuidado de este planeta que finalmente es nuestra casa, pues es una tarea nuestra y solo nuestra. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad en Chévere Pensar en Voz Alta. Hasta la próxima.